El corazón de Vancouver, el centro de la ciudad, se ha convertido en un lugar donde la sombra de la adicción se extiende por las calles. En sus rincones, miles de personas luchan con la tentación de las drogas, ya sea por inyección, inhalación o ingestión, y enfrentan las graves consecuencias que eso conlleva. En un ciclo imparable de sufrimiento, estas personas, a menudo excluidas tanto por la sociedad como por la ley, cargan con un dolor profundo que se ve reflejado en sus cuerpos y sus vidas. Cada día, sus historias se mezclan con las de aquellos que no logran comprender la magnitud del sufrimiento de estos individuos. La adicción, en sus ojos, es solo una elección equivocada, una debilidad, una falla moral que los aparta del camino correcto. La sociedad no ve lo que hay detrás de la lucha, no percibe el peso de las heridas invisibles que los llevan a recurrir a las drogas como una salida desesperada. Pero lo cierto es que la adicción no es solo un fallo de carácter, ni una elección de vida equivocada. Hace más de una década, el Dr. Gabor Mate, quien trabajó directamente con personas que enfrentaban esta lucha, comprendió algo crucial. La adicción no es simplemente un acto deliberado ni una consecuencia de una moral débil. Después de más de 20 años en la medicina, vio que este fenómeno no podía ser explicado a través de los simples términos que la sociedad usaba para entenderlo. Para él, la adicción era mucho más compleja. No se trataba de una enfermedad cerebral hereditaria, como muchos sugieren desde la medicina moderna, sino de algo profundamente humano, una respuesta directa al sufrimiento, un intento de escapar de un dolor insoportable. Lo que encontró Mate en su trabajo fue conmovedor y revelador. Cada persona con la que trabajó, ya fuera hombre o mujer, compartía un patrón común. Todas habían vivido infancias marcadas por heridas emocionales profundas. Las mujeres, por lo general, llevaban consigo carencias psicológicas serias, mientras que los hombres casi siempre habían sido víctimas de abusos físicos o negligencia emocional. Esta comprensión no era solo una percepción personal del doctor, sino que se encontraba respaldada por una amplia gama de investigaciones científicas y estudios que demostraban lo mismo. La adicción no es un acto aislado ni un simple problema de comportamiento, sino una respuesta a un sufrimiento emocional intenso, a la necesidad de encontrar una forma de alivio. Gabor Mate había observado durante sus años como médico familiar el impacto que las experiencias infantiles tenían en la vida adulta, no solo en la psicología, sino también en la estructura cerebral. Sin embargo, fue en su trabajo con personas adictas donde entendió la profundidad de estos efectos. Lo que descubrió le permitió ver la adicción desde una perspectiva completamente nueva. No es el problema en sí mismo, sino una respuesta directa a un dolor profundo. Esto cambió su manera de ver a las personas que sufrían de adicción. Ya no los vio como víctimas de una debilidad, sino como seres humanos atrapados en un ciclo de sufrimiento y desesperación. Lo que estas personas realmente necesitaban no era el juicio de aquellos que las miraban desde lejos, ni el control de sus síntomas, sino un apoyo genuino para sanar las heridas emocionales que los habían llevado hasta allí. Era un proceso de reconstrucción interna, de tratar las causas profundas que impulsaban ese comportamiento. Pero en la sociedad, rara vez se profundiza en las causas de la adicción. Los medios de comunicación, por ejemplo, tienden a mostrar a las personas adictas como individuos desesperados, pero rara vez se detienen a explorar las razones detrás de esa desesperación. Las cámaras se enfocan en la urgencia de las drogas, en el comportamiento impulsivo y a menudo obsesivo, pero no logran captar el sufrimiento humano que los impulsa. Es más fácil, desde fuera, verlos como individuos disfuncionales, agresivos, manipuladores o desagradables, pero sin comprender que estas son solo respuestas a un dolor mucho más profundo. En el corazón de todo esto, la verdadera tragedia no es que estas personas se hayan perdido, sino que no se les dé la oportunidad de sanar. Sin un contexto que explique las causas subyacentes, esas vidas se convierten en simples estereotipos, despojadas de humanidad. Sin entender el sufrimiento que las llevó hasta allí, es fácil ignorarlas, es más cómodo seguir mirando para otro lado. Pero lo cierto es que la adicción es mucho más que una imagen distorsionada que la sociedad quiere proyectar. Es una realidad dolorosa que, si bien es difícil de enfrentar, requiere nuestra comprensión, empatía y apoyo genuino. Y aquí surge una pregunta que no es fácil de responder: ¿es posible curar la adicción dentro del modelo médico occidental que conocemos hoy? ¿Puede la ciencia moderna realmente abordar la raíz de este sufrimiento profundo y proporcionar soluciones que vayan más allá del control de los síntomas? Las respuestas no son simples, pero lo que Gabor Mate nos enseñó es que, para sanar, se necesita más que medicamentos o tratamientos superficiales. Se necesita una transformación profunda, un proceso de sanación que comience con el reconocimiento del sufrimiento humano.
La adicción no es simplemente un problema individual, es un reflejo de un dolor colectivo, un síntoma de una sociedad que, a menudo, no sabe cómo lidiar con sus propios traumas. Entender la adicción en estos términos nos invita a replantearnos nuestra forma de ver a quienes la sufren y a cuestionar nuestras ideas sobre el sufrimiento y la sanación. La idea comúnmente aceptada en la medicina tradicional es que el experto, con su conocimiento y su habilidad, tiene el poder de reparar al paciente como si éste fuera simplemente un objeto defectuoso. Sin embargo, Gabor Mate cuestiona profundamente esta concepción, señalando que es una visión errónea. Según su experiencia, el enfoque clásico de tratamiento no es la respuesta adecuada para quienes sufren de adicción. Si se plantea la pregunta bajo el supuesto de que un experto puede curar la adicción como si fuera una máquina rota que necesita ser arreglada, la respuesta es un rotundo no. La adicción no puede ser eliminada simplemente por otro ser humano que intervenga en el proceso de esa manera. Pero si reestructuramos la pregunta y la enfocamos de otra forma, podríamos llegar a la conclusión de que sí es posible. La clave está en la sanación interna. Una persona con adicción puede llegar a sanar lo suficiente como para no depender de la sustancia o el comportamiento en un intento constante de escapar. No es que se trate de erradicar la adicción en sí misma, sino de permitir que la persona encuentre un modo de vida sin la necesidad constante de buscar alivio en las drogas, en los comportamientos destructivos. Para que esto sea posible, es fundamental transformar las condiciones en las que se aborda el problema. Hoy, en el sistema social, legal y médico en el que vivimos, las posibilidades de recuperación son realmente bajas. El modelo actual está tratando la adicción desde una perspectiva equivocada, y eso se refleja en la falta de éxito generalizado. Gabor Mate explica que, en su experiencia clínica, si él pudiera lograr que entre un 5 y un 15% de sus pacientes más graves superaran la adicción, sería considerado un genio. Esto no ocurre solo en Vancouver, sino que refleja la realidad global del tratamiento de adicciones, donde las tasas de éxito son extremadamente bajas. La forma en que la sociedad aborda este tema está lejos de ser efectiva. El fenómeno de la adicción es complejo, como todo lo humano, y se manifiesta en un espectro. Existen aquellos que logran superar sus problemas con éxito, pero la realidad es que los casos más severos, aquellos en los que la adicción ha echado raíces profundas, son los que enfrentan mayores obstáculos. Esos son los casos en los que las probabilidades de recuperación son más inciertas. Sin embargo, la paradoja es que son precisamente esas personas quienes suelen recibir el trato más cruel de parte de la sociedad. En lugar de encontrar apoyo, se enfrentan a juicios severos. En lugar de ser entendidos en su sufrimiento, son empujados aún más a los márgenes de la sociedad, como si su dolor fuera solo un castigo que merecen. Este es un aspecto crucial, no estamos simplemente hablando de adicciones en términos aislados, sino de las historias de infancias rotas. En casi todos los casos, las personas que luchan con la adicción llevan consigo el peso de un pasado marcado por abusos y traumas de la niñez. Son niños que crecieron con heridas emocionales que nunca fueron curadas. A menudo, estas personas llevan una profunda vergüenza interior que les fue impuesta durante su infancia. Piensan que lo que les ocurrió es su culpa, que si fueron maltratados o abandonados, debe ser porque hay algo inherentemente malo en ellos. Esta sensación de culpabilidad se combina con el dolor que les causó el abuso o la negligencia de los adultos que los rodeaban. Ese dolor emocional devastador, que nunca fue atendido, se convierte en un lastre del que no pueden liberarse. Y sin las herramientas necesarias para enfrentarlo, muchas de estas personas buscan un refugio en las sustancias, en las drogas que les proporcionan un alivio temporal. En ocasiones, el comportamiento obsesivo o las adicciones a las sustancias se convierten en su única forma de encontrar algo de paz, aunque solo sea por unos momentos. Estas personas no buscan la destrucción de sus vidas, más bien, intentan calmar el sufrimiento que han llevado por años. Lo que realmente necesitan no es solo un tratamiento superficial o un enfoque médico que se limite a curar los síntomas. Lo que realmente requieren es una sanación profunda, que reconozca y aborde el dolor que los lleva a buscar consuelo en las sustancias. Necesitan un entorno que les ofrezca la oportunidad de sanar las heridas de su niñez, un espacio donde puedan liberar esa vergüenza que lastra sus vidas. Pero este proceso de sanación no ocurre en las condiciones actuales. En la sociedad actual, la adicción sigue siendo vista como un problema aislado que solo requiere control. Este enfoque erróneo perpetúa el sufrimiento, ya que nunca aborda las causas profundas de la adicción, que siempre tienen raíces en un dolor emocional más grande. La forma en que tratamos la adicción y a quienes la padecen es una reflexión de cómo vemos el sufrimiento humano en general.
Si seguimos ignorando las causas profundas de la adicción y tratando solo los síntomas, no avanzaremos. Gabor Maté, a través de su experiencia, nos invita a repensar la adicción como una respuesta al sufrimiento, no como una simple elección o una debilidad. Nos llama a comprender que las personas atrapadas en la adicción son seres humanos que han sido profundamente heridos, y que solo mediante el reconocimiento de esas heridas y la creación de un entorno donde puedan sanar, se podrá ofrecerles una verdadera oportunidad de liberación. Sin esa comprensión, el ciclo de sufrimiento y desesperación continuará, sin fin. El trauma no deja solo cicatrices emocionales que marcan el alma, sino que también tiene un impacto profundo en la fisiología del cerebro. A medida que el cerebro se desarrolla, está estrechamente influenciado por el entorno en el que una persona crece. Cuando ese entorno está marcado por el dolor, el abuso o la negligencia, los circuitos neuronales se moldean de tal manera que se hace más probable que, en la vida adulta, esa persona busque refugio en sustancias o conductas adictivas como una forma de escapar de lo que la vida le ha dado. Sin embargo, en lugar de abordar la raíz del problema, la sociedad prefiere criminalizar el síntoma, castigando a aquellos que sufren sin entender el dolor que los lleva hasta allí. Resulta irónico, y profundamente triste, que no sea ilegal beber hasta perder la conciencia o desarrollar un cáncer de pulmón por el consumo de tabaco. Estas conductas, aunque destructivas, no son perseguidas por la ley de la misma forma que el uso de otras sustancias. Es como si la sociedad aceptara ciertos comportamientos autodestructivos, mientras que aquellos que buscan alivio en otras sustancias o comportamientos son tratados como criminales. En lugar de verlos como víctimas de un profundo sufrimiento emocional y físico, los apartamos, los colocamos fuera de la ley, y luego nos sorprendemos al ver que no pueden salir de ese ciclo. Les imponemos el estigma de ser personas fracasadas, indignas de ayuda, y luego nos preguntamos por qué no logran superar sus adicciones. Este enfoque crea un ciclo autodestructivo, que solo profundiza la herida. A las personas que ya han sido dañadas por la vida se les sigue dañando aún más. Se les castiga por sus intentos de escapar del sufrimiento, pero al mismo tiempo, nos sorprendemos cuando no pueden seguir adelante. Las condenamos por no dejar sus adicciones, sin entender que lo que las mantiene atrapadas en ese ciclo es precisamente el dolor emocional no resuelto, ese sufrimiento profundo que no tiene otro lugar donde canalizarse. No es que quieran seguir adictos, es que, en su mente, no pueden imaginar otra forma de lidiar con lo que llevan dentro. La adicción, entonces, no es el verdadero problema, sino una respuesta, un intento desesperado de encontrar una salida temporal. Es una solución que, aunque falsa, les da un alivio momentáneo. El verdadero problema es el sufrimiento no resuelto, el dolor emocional profundo que se ha acumulado durante años, incluso décadas. Es un sufrimiento que no sabe dónde canalizarse, y por eso, la adicción se convierte en un refugio, en una forma de hacer frente a algo que no saben cómo manejar de otra manera. En lugar de proporcionarles las herramientas necesarias para afrontar su dolor de manera saludable, les ofrecemos castigo, juicio y exclusión. Si nos hacemos la pregunta correcta, si realmente nos detenemos a reflexionar sobre por qué las personas consumen sustancias o se aferran a comportamientos adictivos, la respuesta es clara y sencilla. Lo hacen porque tienen un problema que no saben cómo resolver. El sufrimiento es tan grande, tan abrumador, que recurren a lo único que conocen, a aquello que les da algo de alivio, aunque sea momentáneo. Y la paradoja aquí es que, al buscar una solución, se adentran aún más en un abismo de dolor, porque lo que encuentran no es sanación, sino un ciclo de sufrimiento interminable. En lugar de criminalizar a aquellos que sufren, deberíamos preguntarnos cómo podemos ayudarlos a sanar. La solución no está en tratarlos como parias, sino en ofrecerles el apoyo necesario para afrontar las heridas profundas que arrastran. La verdadera sanación no se logra a través del castigo, sino a través de la comprensión, la empatía y la acción solidaria. Necesitan una oportunidad para reconstruirse, para aprender a manejar su dolor de una manera que no los destruya, para encontrar formas de sanar sus corazones rotos. Esto nos lleva a un punto crucial. Si seguimos ignorando la raíz del problema, seguimos abordando la adicción como una falla moral o una debilidad, no podremos ofrecer soluciones efectivas. Las personas atrapadas en la adicción no son malas personas, son personas profundamente heridas, buscando una forma de escapar de un sufrimiento que no saben cómo enfrentar. Si realmente queremos ayudar, debemos dejar de ver la adicción como un enemigo que debe ser vencido y empezar a verla como una respuesta a un dolor humano que necesita ser tratado con compasión. Es urgente que repensemos la forma en que tratamos a aquellos que sufren de adicción. Necesitamos un enfoque más humano,
más conectado con la realidad emocional de estas personas. Al final, la adicción no es un destino, sino una señal de que algo mucho más profundo está sucediendo. Si no comprendemos eso, seguiremos dando vueltas en círculos, atrapados en un ciclo sin fin, donde las personas siguen buscando alivio, pero nunca lo encuentran de la manera en que realmente lo necesitan. Para comprender la adicción de manera profunda, es esencial que nos hagamos la pregunta más crucial: ¿qué fue lo que causó tanto dolor emocional en tu vida? ¿Por qué no tenías los recursos internos para manejarlo? Esta pregunta no busca emitir juicios morales, sino adentrarse en la causa raíz del sufrimiento. Es un ejercicio de indagación, de entender cómo ocurrió que en un momento de tu vida no tenías las herramientas necesarias para afrontar lo que sentías de una manera más sana. Si reflexionamos bien, la adicción en muchos casos surge como una solución desesperada ante una crisis que parecía absolutamente imposible de manejar. En este sentido, todas las adicciones comparten una estructura común: son intentos por manejar un dolor que, de otra manera, resulta insostenible. Entonces, ¿por qué la gente se ve atrapada en la adicción? La razón es simple: no encuentran otra manera de lidiar con sus heridas emocionales. Lo que buscan es aliviar un sufrimiento que no han aprendido a gestionar de otra forma. Esto no es un intento de justificar las conductas adictivas, sino de entender que, en su esencia, la adicción es una respuesta a un sufrimiento más profundo, un intento por escapar de algo mucho más doloroso. Por muchos años, el trauma fue prácticamente ignorado en el ámbito de la educación médica. Hasta hace poco, la mayoría de los estudiantes de medicina pasaban por todo su entrenamiento sin siquiera haber escuchado la palabra trauma. El impacto del trauma en el cerebro, la personalidad, la salud emocional e incluso el bienestar físico de las personas era un tema ausente en los planes de estudio. Esta carencia en la educación médica tiene consecuencias serias, ya que los médicos no solo carecían del conocimiento necesario, sino que, como resultado, muchos de ellos no sabían cómo abordar a los pacientes desde una perspectiva holística que incluyera la comprensión de las heridas emocionales. Gabor Maté, con su vasta experiencia en este campo, lo explica de manera directa. Como médico, él afirma que uno de los problemas fundamentales es que la medicina, a pesar de sus grandes avances científicos, también es una ideología, un conjunto de creencias que no siempre se cuestionan. Como toda ideología, la medicina tiene supuestos ocultos, conceptos que no se analizan con profundidad. A menudo, los médicos y otros profesionales de la salud actúan bajo la suposición de que la enfermedad o la adicción son problemas independientes de la vida emocional de la persona. Esto los lleva a enfocarse en los síntomas sin preguntar por las raíces emocionales y psicológicas que los originan. Este vacío en la educación médica no solo afecta a los médicos, sino que también se extiende a otros profesionales de la salud, como los psicólogos. En su afán de ayudar a las personas, muchos psicólogos se centran en modificar el comportamiento de los pacientes, pero rara vez se hacen la pregunta fundamental: ¿de dónde provienen esos comportamientos? Tratan de que las personas abandonen sus hábitos destructivos, pero no profundizan en las heridas emocionales que están detrás de esos comportamientos. Este enfoque superficial limita las posibilidades de sanación verdadera, ya que nunca se abordan las causas más profundas de la adicción o el sufrimiento. Es fundamental comprender que cambiar una conducta no es lo mismo que sanar. Sanar implica explorar el origen de esas conductas, las experiencias y los traumas que las han generado. Si no se hace ese trabajo interno, el cambio será superficial y temporal. Las personas que luchan contra la adicción o cualquier otro tipo de comportamiento destructivo no solo necesitan dejar de hacer algo. Necesitan comprender por qué lo hacen, entender que los lleva a buscar consuelo en lo que les destruye y encontrar formas más saludables de lidiar con ese dolor. La pregunta clave entonces es: ¿por qué no encontramos recursos internos para lidiar con el sufrimiento? La respuesta puede encontrarse en las experiencias vividas, las circunstancias que nos tocó enfrentar durante nuestra infancia o en momentos cruciales de nuestras vidas. Si en esos momentos no tuvimos el apoyo necesario, el amor incondicional o las herramientas para afrontar lo que vivíamos, el dolor se convierte en algo tan grande que se necesita encontrar alguna salida. La adicción se convierte en esa salida, aunque no sea la más saludable, ni la más efectiva a largo plazo. Es una respuesta humana, una respuesta a un vacío que se busca llenar de la manera que se puede. Este vacío emocional, este trauma no resuelto, sigue presente en las personas que sufren de adicción, y mientras la sociedad se enfoque solo en controlar los síntomas sin buscar una comprensión profunda de las causas, el ciclo de sufrimiento continuará. Necesitamos un cambio en la forma en que entendemos la adicción, una transformación en la forma en que vemos a aquellos que la padecen.
No son personas fallidas, ni malas. Son personas que han sido profundamente heridas, y ese dolor, si no se aborda de manera adecuada, continuará manifestándose de diversas formas. Es por eso que debemos cambiar el enfoque, buscar la raíz del sufrimiento, no solo tratar de apagar el fuego cuando ya se ha desatado. Las respuestas están en la historia de cada persona, en las experiencias que marcaron su vida, y al comprender esas historias podemos ofrecerles una oportunidad real de sanación. Solo entonces podremos comenzar a romper el ciclo que perpetúa el dolor y la desesperación. La verdadera ayuda no está en juzgar, ni en castigar, sino en comprender y sanar. Al hacerlo, no solo ayudaremos a quienes luchan con la adicción, sino que también transformaremos nuestra visión sobre el sufrimiento humano. La compasión y la comprensión son las claves para abrir las puertas de la sanación. El verdadero trabajo de sanación va mucho más allá de cambiar un comportamiento. Implica transformar el origen de ese comportamiento, y esto es algo que no puede imponerse desde el exterior. La sanación es un proceso profundamente interno, una experiencia que debe surgir desde lo más profundo de la persona. Nadie puede curar a otro ser humano, pero sí podemos acompañarlo en su viaje hacia la recuperación, guiándole, ofreciéndole las herramientas necesarias y, sobre todo, planteándole las preguntas adecuadas. Las preguntas son la clave porque nos invitan a explorar el porqué detrás de cada acción, cada reacción, cada herida que aún no ha sanado. Carl Jung, uno de los grandes pilares de la psicología analítica, entendió esta profunda conexión entre la sanación interna y el sufrimiento humano. A través de su influencia, se sembró la semilla de lo que sería uno de los movimientos más importantes en la lucha contra la adicción, Alcohólicos Anónimos. Su interacción con Bill Wilson, el fundador del movimiento, fue fundamental para el desarrollo del componente espiritual que ha acompañado la recuperación en este programa. El enfoque de Jung se basaba en la necesidad de una transformación profunda, no solo en el comportamiento exterior, sino en el alma misma de la persona. En el libro fundamental de Alcohólicos Anónimos, El Gran Libro, se relata la historia de un hombre que antes de la existencia del programa, se encontraba completamente perdido, atrapado en su adicción al alcohol. Este hombre, que había recibido tratamiento de algunos de los mejores médicos del mundo, ya no tenía esperanza. En su desesperación, decidió viajar a Europa, buscando la ayuda de Carl Jung, uno de los psicólogos más renombrados de su época. Después de un tiempo tratando con él, Jung le dijo que no había nada más que pudiera hacer por él, que era un caso perdido. Escuchar esas palabras fue devastador para este hombre. Fue como si las puertas del infierno se cerraran sobre él. Desesperado, le preguntó a Jung si había alguna posibilidad de ayuda, algo que pudiera hacer para escapar de la adicción que lo consumía. Después de una pausa, Jung le respondió de manera directa: si fuera tú, me rodearía de personas religiosas. A pesar de su escepticismo, Jung le sugirió que buscara una transformación espiritual profunda, un cambio radical en su manera de entender la vida. Le explicó que había observado a personas con una naturaleza similar a la suya, que, aunque habían tocado fondo, lograron mantenerse sobrias solo después de experimentar una transformación espiritual. Este hombre, Roland Hazard, regresó a Estados Unidos después de su experiencia con Jung. Allí, se reencontró con un amigo, Adi Hatcher, quien había logrado mantenerse sobrio gracias a un grupo conocido como el Grupo de Oxford. Este grupo tenía una base religiosa y seguía una serie de prácticas espirituales que, aunque sencillas, resultaban poderosas. Ivy, a su vez, era amigo cercano de Bill Wilson, y un día lo visitó. Bill, al ver a su amigo completamente sobrio, le preguntó cómo lo había logrado. Ivy, con humildad, le respondió que encontró la religión. Sin embargo, lo que dijo a continuación cambió la vida de Bill Wilson. Si no crees en la religión, entonces elige tu propia concepción de Dios. Fue esa frase, ese consejo, lo que finalmente hizo que Bill comenzara a reconsiderar su postura sobre la espiritualidad y la necesidad de un poder superior en el proceso de recuperación. Este fue el punto de partida para lo que más tarde se convertiría en Alcohólicos Anónimos, un programa que no solo busca tratar la adicción, sino que se fundamenta en un enfoque que invita a una transformación espiritual, a una conexión profunda con uno mismo y con algo más grande que la propia adicción. La clave del éxito de este programa no radica solo en abandonar una conducta, sino en experimentar una evolución interna que permita al individuo reestructurar su vida desde sus cimientos. Es fascinante cómo este principio de transformación interna resuena profundamente en muchas personas que han encontrado en Alcohólicos Anónimos un camino hacia la sanación. La espiritualidad, en este contexto, no se limita a una definición religiosa tradicional,
sino que invita a cada persona a descubrir su propio camino hacia la paz interior, hacia el equilibrio, y hacia la liberación del sufrimiento. Este proceso de autoexploración y cambio no es fácil, pero cuando se alcanza, las recompensas son inmensas. Lo que se busca no es solo dejar atrás una adicción, sino transformar la vida por completo, restaurando la dignidad y la esperanza. El mensaje central aquí es claro: la verdadera sanación no proviene de una solución rápida o de una intervención externa que nos haga dejar de hacer algo. La sanación llega cuando logramos abordar las causas profundas de nuestro sufrimiento, cuando podemos mirar hacia adentro y enfrentar el dolor que nos ha llevado hasta este punto. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, compasión. No solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, entendiendo que no somos perfectos, que hemos sufrido, pero que tenemos la capacidad de cambiar, de sanar y de encontrar la paz que tanto necesitamos. A lo largo de este proceso, muchas personas descubren que lo que más necesitan no es simplemente una receta para dejar de beber o consumir una sustancia. Necesitan encontrar sentido a su vida, comprenderse a sí mismos, sanar sus heridas más profundas y, a veces, redescubrir la fe, ya sea en un poder superior o en su propia capacidad para superar las adversidades. Este viaje de transformación es lo que hace que Alcohólicos Anónimos sea un modelo tan poderoso de recuperación, porque se enfoca en la sanación integral de la persona, no solo en eliminar un comportamiento indeseado. La experiencia de Roland Hazard y la interacción con figuras como Carl Jung y Bill Wilson nos enseñan que, cuando se trata de adicciones, el cambio verdadero es el que ocurre dentro de la persona, cuando se encuentra con su dolor, lo reconoce y lo transforma en algo que le permite crecer. Al final, la verdadera pregunta no es cómo dejar de beber o consumir drogas. La verdadera pregunta es, ¿cómo puedo encontrar un camino hacia la sanación que me permita vivir una vida plena, libre de sufrimiento y llena de propósito? En 1961, Bill Wilson escribió una carta a Carl Jung, agradeciéndole por el impacto profundo que sus ideas habían tenido en la creación del programa de Alcohólicos Anónimos. En su carta, Bill relató cómo la interacción de Roland Hazard con el grupo de Oxford había sido crucial en el desarrollo del programa. A través de estas palabras, le explicó a Jung cómo las ideas de espiritualidad y transformación interior que había compartido con Roland se habían integrado en el núcleo de la recuperación del alcoholismo. Jung, al recibir la carta, respondió de inmediato, expresando su alegría al saber cómo las semillas de su enfoque habían germinado en un movimiento tan importante. Sin embargo, en su respuesta, Jung también reveló algo que no le había dicho a Roland en aquel entonces, algo que había sentido pero temió que no se comprendiera por completo. Lo expresó de manera clara y profunda: veo el alcoholismo como un equivalente en un nivel bajo de la sed espiritual de nuestro ser. Jung reconoció que la adicción, más allá de ser una enfermedad física, es un intento inconsciente de llenar un vacío mucho más profundo, una carencia espiritual que se busca mitigar a través de la sustancia. Jung continuó, explicando que, en su visión, el alcoholismo no solo era el consumo de una sustancia, sino un intento desesperado de encontrar algo que diera sentido, consuelo y paz a un ser interior fragmentado. En sus palabras, la adicción es un anhelo de plenitud, algo que para las personas de su tiempo podría entenderse como la búsqueda de unión con lo divino. Para Jung, esta sed espiritual es lo que lleva a las personas a caer en la trampa de la adicción, una necesidad profunda de llenar un vacío que, por diversos motivos, no puede ser llenado de manera saludable. La conexión entre el alcoholismo y lo espiritual fue algo que Jung consideró con gran atención. Compartió una reflexión que podría parecer sorprendente para muchos. Explicó que la palabra alcohol en latín se traduce como espíritus. Esta misma palabra se empleaba para describir experiencias religiosas elevadas que se consideran momentos de conexión profunda con lo divino. De este modo, Jung señaló la paradoja fascinante de que la misma palabra que se utiliza para describir una intoxicación destructiva también se usa para describir la experiencia de comunión espiritual más profunda. En otras palabras, un mismo término que puede representar la disolución y la descomposición del ser también puede aludir a la unidad con algo superior. Además, el término alcohol proviene del árabe alcohol, que significa espíritu, ese mismo espíritu que consume el cuerpo. Esta relación etimológica no es fortuita, refleja la dualidad de la adicción como algo que, en su núcleo, busca algo mucho más profundo y trascendente. Jung, entonces, propuso lo que él consideraba la verdadera solución para el alcoholismo. Según su perspectiva, la clave para superar el alcoholismo no radica solo en el control físico del consumo, sino en el espíritu contra espíritu, lo que significa que solo a través de una experiencia espiritual profunda, que transforme a la persona desde su interior, se puede vencer la devastación que produce el consumo.
Jung creía firmemente que la desconexión espiritual era el verdadero origen del problema. La adicción no era simplemente un mal comportamiento o una debilidad moral. Era el reflejo de una falta de conexión con algo más grande que uno mismo, algo que puede proporcionar consuelo y sentido en medio del sufrimiento. A lo largo de su vida, Jung también reflexionó profundamente sobre el impacto de la infancia en el desarrollo humano. Afirmó que todas las experiencias difíciles de la niñez dejan una huella indeleble en la psique, y muchas veces estas huellas pueden tener consecuencias devastadoras. Los niños que crecen en un entorno caótico, donde hay abuso, negligencia o una falta de amor y apoyo, desarrollan un sufrimiento emocional profundo que puede alterar su desarrollo cerebral y dejar cicatrices que, con el tiempo, pueden llevar a comportamientos destructivos, como la adicción. Jung observó que muchas personas que luchan con adicciones no lo hacen por el placer que estas sustancias puedan ofrecer, sino por un dolor emocional tan intenso que no saben cómo manejarlo. El alcohol, las drogas u otras conductas adictivas se convierten en una forma de intentar calmar ese sufrimiento insoportable, aunque la solución sea efímera y finalmente destructiva. Este punto de vista de Jung nos invita a ver la adicción no como un simple fallo de carácter o un vicio, sino como una respuesta a un dolor más profundo y una desconexión de lo espiritual. En lugar de juzgar a quienes padecen estas adicciones, sería más sabio mirar con compasión el sufrimiento que hay detrás. La adicción, en este sentido, es el intento de llenar un vacío interior, una búsqueda de algo que permita a la persona sentirse completa, aunque este intento sea destructivo. Es probable que, en el fondo, todas las personas adictas busquen algo que las conecte con el mundo de una manera significativa, algo que les dé sentido y los ayude a lidiar con el sufrimiento emocional que llevan consigo. La paradoja es que, al tratar de llenar ese vacío de manera superficial, con sustancias o comportamientos adictivos, se agranda aún más el vacío, lo que lleva a una espiral destructiva que se vuelve cada vez más difícil de romper. Por ello, para entender y tratar la adicción, debemos ir más allá de los síntomas y mirar las causas profundas. La solución no es simplemente evitar el consumo o cambiar un comportamiento externo, sino comprender qué es lo que lleva a la persona a buscar consuelo de esa manera, qué dolor profundo la ha empujado a tomar ese camino, y cómo se puede ayudarla a encontrar una forma de sanar esa herida interna. La recuperación, entonces, pasa por un proceso de reconexión con uno mismo y con algo mayor que nosotros. No es un camino fácil, pero es el único que puede llevar a una sanación real y duradera. Y esa sanación no es solo posible, sino profundamente transformadora para quienes logran emprenderlo con valentía. El daño que se produce en el cerebro de quienes han vivido experiencias de trauma en su infancia no es solo emocional, sino también físico. Este daño hace que sean más susceptibles a caer en la dependencia. El sistema de dopamina y los opioides, que son los responsables de las sensaciones de placer y recompensa, se ven alterados en este proceso. Asimismo, las áreas del cerebro relacionadas con el control de impulsos y la gestión del estrés, en particular la corteza prefrontal, no se desarrollan de manera adecuada. Como resultado, estas personas encuentran en las adicciones su única vía para escapar de un dolor interno que no saben cómo manejar. Sin embargo, el trauma no se limita solo a aquellos que provienen de familias disfuncionales. Carl Jung observó que un niño puede sufrir angustia emocional incluso cuando los padres están presentes físicamente, pero emocionalmente ausentes. Esta desconexión profunda puede llevar a los niños a desarrollar mecanismos de defensa inadecuados, como el acto de chuparse el dedo o evadirse mentalmente. Si un niño no recibe el apoyo afectivo que necesita, estos mecanismos de defensa pueden evolucionar con el tiempo y transformarse en conductas adictivas durante la adultez. Este ciclo se complica aún más en la sociedad moderna, incluso cuando las familias son amorosas y están presentes. La cultura en la que vivimos, marcada por el consumismo y la gratificación inmediata, fomenta constantemente la dependencia. Nos enseñan a buscar alivio fuera de nosotros mismos, en lugar de enfrentarnos a ese vacío interno que nos sigue atormentando. Este fenómeno, según Jung, se asemeja a los últimos días del Imperio Bizantino, donde la población, incapaz de enfrentar la decadencia, se refugiaba en placeres efímeros y distracciones triviales. Hoy en día, nos encontramos en una situación similar. Las redes sociales, el entretenimiento superficial, las compras compulsivas o el consumo de sustancias químicas se han convertido en formas comunes de evadir la ansiedad, la desesperanza y el vacío existencial. Lo más impactante de todo esto es que, a pesar de las diferencias entre las personas y sus experiencias, todos compartimos esa misma lucha interna. El adicto, por ejemplo,
es más consciente de este vacío que muchas otras personas, pues ha llegado a una especie de punto de no retorno, en el que busca llenar ese vacío a través de métodos destructivos. Sin embargo, la diferencia radica en que todos tratamos, de una forma u otra, de llenar ese vacío, ya sea con el éxito profesional, la acumulación de bienes materiales, relaciones superficiales o placeres fugaces. Cuanto más tratamos de evadir el dolor, más profundizamos en la dependencia, en la necesidad de algo externo que nos dé alivio, aunque sea temporal. Desde esta perspectiva, la adicción no es un problema aislado de unos pocos, sino un reflejo de una crisis espiritual colectiva. Como señalaba Jung, la adicción es, en realidad, un intento fallido de abordar un vacío mucho más profundo que no puede resolverse con soluciones rápidas o superficiales. Para superar la adicción, no basta con eliminar el comportamiento destructivo, sino que se debe ir al fondo, recuperar lo perdido, esa conexión con nuestra esencia más profunda. No podemos simplemente deshacernos de una adicción sin abordar el vacío que la originó, sin enfrentar los valores superficiales que nos arrastran hacia fuera de nosotros mismos. Es necesario encontrar un propósito mayor, que vaya más allá de la satisfacción inmediata que la sociedad moderna promueve constantemente. En este sentido, Jung no veía la adicción como una cuestión de moralidad ni como una enfermedad aislada. La adicción es, más bien, un intento fallido de resolver un problema espiritual, un sufrimiento profundo que el ser humano intenta mitigar de la única forma que conoce, aunque esta forma sea destructiva. Gabor Maté, en su trabajo, refuerza esta idea, señalando que la adicción no es una enfermedad, sino un mecanismo de supervivencia. Un proceso de adaptación que intenta resolver algo que no ha sido resuelto, un vacío emocional, espiritual, existencial. La verdadera solución a este problema no está en tratar los síntomas de la adicción, sino en tratar la causa profunda. No se trata solo de dejar de consumir una sustancia, sino de volver a conectar con lo que realmente importa, de encontrar un propósito y una forma de llenar ese vacío con algo que nutra nuestra alma y nos dé paz. Solo a través de esta reconexión, que no puede ser impuesta desde afuera, sino que debe surgir de un proceso interno, es posible superar la adicción. Se trata de un despertar, de un reconocimiento de la necesidad de sanar las heridas más profundas, aquellas que, si no se tratan, seguirán impulsando la búsqueda de escape a través de conductas destructivas. El camino hacia la recuperación, por lo tanto, es un proceso largo y complejo. Pero es también un proceso profundamente transformador. Necesitamos cambiar nuestra visión del sufrimiento, de la adicción y, sobre todo, de la vida misma. Este despertar interior no solo puede ayudarnos a sanar a los individuos que sufren de adicciones, sino también a reconstruir una sociedad que reconozca la importancia de la conexión interna, de la espiritualidad, y del propósito más allá de la gratificación inmediata. Esta lucha, aunque individual, es también colectiva, y encontrar la forma de enfrentarse a ella es, tal vez, uno de los mayores retos de nuestra época. Al final, la sanación de la adicción no radica en el simple acto de dejar una sustancia o una conducta, sino en entender que, en el fondo, la adicción es una búsqueda desesperada por llenar un vacío profundo, una necesidad de conexión que no hemos aprendido a satisfacer de manera saludable. Es un llamado a enfrentarnos a nuestras heridas más profundas, a sanar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Este proceso de transformación no es fácil, pero es el único camino hacia la verdadera libertad, la libertad de ser quien realmente somos, libres de la necesidad de escapar del dolor y de la desconexión. Y, aunque el viaje sea largo, es también el más importante que podemos emprender, porque es un viaje hacia el reencuentro con nuestra esencia, hacia la sanación y el propósito verdadero.